Mi nombre es José Sánchez, soy un arquitecto chileno trabajando desde la Universidad de Michigan en Detroit. Llevo 2 años trabajando en Detroit y he trabajado en distintas universidades. En Los Ángeles estuve 5 años, en la Universidad del Sur de California, estuve varios años en Bartlett y yo estudié en la EA en Londres antes de haber estudiado inicialmente mi pregrado en la Universidad de Chile, en Chile. En realidad la arquitectura vino de una manera bastante orgánica por un interés en dibujo, matemática. Básicamente siempre se me mencionó que esos intereses podían estar relacionados a la arquitectura y es algo que probé, pero nadie en mi familia tiene alguna relación con la arquitectura. Me gustaba mucho la geometría, creo que los primeros años en la Universidad de Chile hicimos harta geometría descriptiva y me gustaba mucho eso, que con el tiempo me di cuenta estuvo bastante conectado con temas de computación, que realmente fue un área de interés que desarrollé, pero claro, fue como una búsqueda orgánica que se fue desarrollando durante el tiempo. Yo estudié en la Universidad de Chile 6 años. En Chile uno estudia y tiene un grado profesional completo, entonces yo me gradué el año 2005 de la Universidad de Chile pensando en ejercer como arquitecto en Chile. Empezamos una oficina de arquitectura con 4 amigos y de a poco empezamos a hacer visualización arquitectónica. El grupo se llamaba Gnome Arquitectos y de hecho desarrollamos el Teatro Municipal de la Florida, que está en este momento aún en construcción o a punto de construirse. Pero después de 2 años de haber trabajado y ejercer arquitectura en Chile, quise buscar otras alternativas. Me gustaba mucho la computación y quería como aprender más, especializarme un poco más, y ahí tuve la oportunidad de ver distintas universidades. Un profesor mío en ese momento, Matías Honorato, que estaba haciendo un posgrado en Nueva York, me recomendó mucho considerar tanto lugares como Nueva York como la EA en Londres. Y aplicando me surgió la posibilidad de ir a Londres a estudiar, donde empecé a perfeccionarme y como acercarme mucho más a la computación en ese momento. ¿En qué año fue? El 2008. En 2008. Entonces ya fue el DRL. ¿O? Sí, yo me uní al AADRL el 2008. Del 2008 al 2010 fue el año en que estuve participando de ese programa. Okay. Bueno, yo viví toda mi infancia y mis años académicos iniciales fueron en Chile. O sea, mi conexión con Chile es bastante profunda, y por mucho que yo fui al programa del laboratorio de diseño de la EA, donde se enseña mucha computación, poco a poco siempre quise vincular los temas que estaba aprendiendo a muchos de los temas que fueron originados como interés en la Universidad de Chile. Creo que la Universidad de Chile tiene una agenda muy importante con lo que es vivienda social, una agenda muy importante con un compromiso social, y obviamente eso como que yo lo puse a un lado cuando empecé a aprender computación. Mucho de lo que se enseña en computación hoy tiene un carácter muy agnóstico, tiene un carácter muy abstracto, pero siempre quise tratar de vincular o pensar de cómo se podía vincular, y eso no lo logré hacer hasta que empecé mi propia investigación muchos años después, de conectar conceptos de computación con participación y algo que era muy personal también, que es el interés en los videojuegos. Pero todo eso viene un poco, yo creo, de lo que aprendí en Chile y lo que se me entregó dentro del marco de la Universidad de Chile. El momento cuando yo llegué a Londres era justo antes o en el momento de la crisis del 2008, donde todavía existía como una noción de ejercer pensando en abundancia, ¿cierto? Como realmente una exuberancia de diseño, donde las herramientas computacionales trataban de buscar formas que fueran íconos, claro, la idea de exuberancia. Pero creo que desde ese punto de vista se empezó a poner mucho más necesario quizás y urgente empezar a pensar en conceptos económicos, y creo que eso es algo que yo quizás estaba más consciente viendo desde Chile
pero creo que en la medida que me empecé a mover por distintas universidades me di cuenta que sin duda había mucho a nivel académico, mucho interés por revisitar estos temas o visitarlos de una manera muchísimo más directa y es algo que temas computacionales habían estado al margen, especialmente lo que llamamos quizá la vanguardia de procesos computacionales, han estado bien al margen de conectarse, creo, con temas sociales. Por ende, creo y de hecho creo que es un área que puede crecer mucho más todavía, porque los procesos computacionales han partido de, claro, nociones abstractas y poco a poco se han ido como abriendo a procesos sociales, procesos que son más complejos, y creo que es un área muy, claro, que tiene mucha posibilidad de crecer, y en especial de aprender mucho de lo que ha sido un desarrollo latinoamericano, especialmente. Personas como Arturo Escobar han escrito mucho de nociones del pluriverso, y creo que empezar a pensar en una agenda arquitectónica o un currículum de arquitectura que empieza a decolonizarse, va a tener que empezar a abrirse a repensar nociones del modernismo que han sido muy establecidas dentro de lo que es el marco norteamericano y europeo, y empezar a abrirse y abrir conversaciones con perspectivas que se han originado y que se han desarrollado por muchos años en el sur global. Entonces, creo que es un momento bien interesante donde hay mucho aprendizaje en bidireccional, ¿cierto? Bueno, yo he tenido una relación muy directa con lo que hemos llamado como un grupo, el grupo de arquitectura que busca entender y ofrecer un marco teórico para herramientas tectónicas, como lo que es el marco de los elementos discretos. Y la idea de los elementos discretos toma su legado de todo lo que es la arquitectura modular, pero quiere abrir un poco la puerta de lo que es modular como un sistema que unifica, digamos así, o como homogeniza elementos tectónicos, pero trata de abrir la posibilidad de que elementos pudieran relacionarse unos a otros de una manera muchísimo más abierta, pero sin duda establecer un importante estudio de los vínculos que esas unidades pueden establecer unas con otras. Creo que es como un paso siguiente a lo que tiene que ver con la arquitectura modular, y que se relaciona mucho con procesos computacionales. Para mí, en el libro que escribí, que es La arquitectura para los comunes, pienso que hay una relación muy directa, económica y social, en poder generar elementos discretos que puedan recombinarse. Yo hablo de estructuras que se recombinan, donde uno pueda diseñar un objeto que pueda instalarse en diferentes contextos, ¿cierto? Que se puede usar en este contexto o en otro contexto, pensando que quizá se ofrece una plusvalía de las posibilidades de encuentros de objetos discretos digamos, en el futuro. Y eso creo que uno empieza a encapsular dentro de ese objeto nociones de valor agregado, que tiene que ver con la posibilidad de agentes sociales y como formas de participación de absorber ese objeto y como recontextualizarlo. Y además, el arquitecto empieza a trabajar quizá más a un nivel de producto, de diseño del sistema constructivo, pero permite que ciertas comunidades o entidades sociales se apropien ese objeto y hagan más de lo que ese objeto fue originalmente diseñado. También está la idea de que puedan hackearlo y expandir en ese sistema constructivo, quizá añadiendo nuevas piezas o añadiendo partes que no son discretas necesariamente tal, que haya una forma más híbrida. Entonces creo que hay como toda una posición técnica hacia la forma de construcción que intenta facilitar participación.
Esto se ha desarrollado, digamos, con muchos distintos arquitectos o colegas que tenemos como una relación generacional, pero al mismo tiempo con distintos experimentos y proyectos que tratan de establecer una relación directa entre un objeto físico con una lógica tectónica con la posibilidad de su participación ciudadana. Bueno, el grupo al que me refiero incluye personas como Jill Retzin en The Bartlett, Molly Claypool en Bartlett, que están con el proyecto Hour, Automated Architecture, Daniel Kohler, que escribió la Meteorological City, que es el libro que empezó a establecer nociones de lo discreto. Han habido personas como Philippe Morel, con las que yo enseñé, pero también han sido como más mentor. Pero en realidad el proyecto de los elementos discretos sigue creciendo y siguen habiendo distintas maneras de interpretarlo, ¿cierto? Creo que han habido una serie de proyectos que se podrían enmarcar. Yo me he vuelto un poquito más abierto a formas más híbridas de diseño, donde el elemento discreto tiene su gran beneficio, pero al mismo tiempo plantea un tabula rasa, donde tenemos que replantear los bloques de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos también encontrar puntos de encuentro entre nuevos bloques y los bloques existentes, el mundo que hemos heredado, ¿cierto? Entonces, hay como toda distintas actitudes dentro de ese grupo. En términos de mentores, es difícil porque yo he tomado como muchos elementos, creo que, de distintas personas dentro de la Universidad de Chile. Yo estudié con Juan Sabaj, que sin duda tuvo una gran influencia. Albert Taidi fue uno de mis grandes profesores en la Universidad de Chile. Como mencioné antes, Matías Honorato fue una de las personas con las que yo trabajé. Una de las primeras personas con las que estuve trabajando para un estudio de arquitectura fue con Matías, y hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación. Han habido como personas influyentes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con mi interés en los videojuegos, que es formas de mi perspectiva, es una forma de participación digital, de cómo incorporamos o abrimos sistemas de software a participación de una manera más global. Personas como Will Wright, el creador de SimCity, siempre ha sido una gran influencia, o en mis principios en el área computacional, personas como Carsten Smith, el creador de Toxic Leaves and Processing, o Daniel Schiffman, fueron muy influyentes en cómo aprender computación, cómo aprender a programar y cómo empezar a usar esos principios para el desarrollo de arquitectura. Bueno, hay un lugar que visité cuando estaba en mis primeros años de arquitectura, creo que fue el primer año de arquitectura, y revisité a nivel de investigación cuando escribí mi libro, terminándolo el 2020. Fue la Ciudad Abierta en Ritoque, en Chile. Y creo que ese proyecto, yo creo que no lo entendí en su momento, pero lo que la Ciudad Abierta estaba tratando de hacer en términos de una comunidad, en términos de una relación con el paisaje, la relación entre la construcción arquitectónica y el vivir, una construcción que es para uno mismo de alguna forma, o para una comunidad que se está estableciendo y está en constante flujo, siempre fue algo que conceptualmente revisité, y me gustó escribir el capítulo final del libro, volviendo un poco a una noción del lugar que no fue la escuela de arquitectura donde yo estudié. Yo estudié en la Universidad de Chile, y la Universidad Católica de Valparaíso fue donde está ubicado un poco la Ciudad Abierta, pero siempre tuvo como una influencia importante en términos de no solamente la belleza arquitectónica que tiene en el paisaje, pero conceptualmente lo que estaban tratando de construir. Y uno de los proyectos que hasta el día de hoy uso como referencia con los alumnos para entender qué es posible y para quién es la arquitectura que desarrollamos. Bueno, yo partí haciendo ayudantías de carácter computacional. Siempre fue un poco una fascinación personal. Desde la Universidad de Chile empecé a enseñar con Matías Honorato, fue uno de los profesores que me permitió empezar a hacer una ayudantía en su curso. Y luego en Londres, cuando terminé el programa del DRL,
tuve la oportunidad de quedarme dentro del programa como un profesor ayudante. Y básicamente fue la pasión por un poco programar y enseñar herramientas computacionales. En ese momento creo que fue un momento muy importante donde yo pensé en expandir un poco lo que estaba aprendiendo y enseñando vía YouTube, hacerlo como una serie de videotutoriales que fueran como más abiertos, realmente compartir un poco la experiencia de aprendizaje y eso fue bastante bien recibido. Creo que empezó a generar, abrir puertas un poco de cuáles son las herramientas que yo lograba usar y cuál es el enfoque computacional que yo estaba teniendo, y eso se convirtió un poco en mi estudio, lo que se llama lo que llamé el Pletora Project. Inicialmente fue un portal de videos de YouTube para programación en Processing, luego Grasshopper, una serie de distintos software, pero eventualmente se convirtió en mi estudio de diseño. Entonces, claro, había como una conexión muy directa con aprender computación, enseñar y compartirla, pero que también a nivel de diseño y con lo que fueron luego los videojuegos, se convirtió en una agenda de diseño. O sea, si tú piensas hoy el día, lo que yo hago con videojuegos están directamente vinculados a la enseñanza, involucran tutoriales y conceptos que son arquitectónicos en general para audiencias que no son expertas dentro de lo que es la arquitectura. Entonces hay como creo que siempre he tenido una pasión por lo que, más que el lado académico, es por una idea de compartir y de enseñar, y buscando distintos medios para hacerlo. Y ahorita estás enseñando en la Universidad de Michigan, ¿no? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Porque vas de Chile a Londres y luego cómo saltas hacia allá. Claro. Claro, de Chile a Londres, estudiar en Londres, luego empezar a hacer clases en Londres. Yo obtuve mi primer estudio el año 2013 en Bartlett. Frédéric Miguerou de Bartlett me ofreció mi primer estudio y recuerdo muy bien que fue poner mucho hincapié en realmente en ofrecer un estudio que fuera muy propio, que fuera una investigación muy propia. Y en ese momento empecé a hacer una investigación con videojuegos, donde como quebré un poco de lo que se había aprendido de la EA y ya me sentía un poco más confiado de que podía poner algo propio en la mesa, y fue un poco reconectar nociones de participación y de apertura de lo que es el software, ¿cierto? Un software que ya no solamente podía ser usado por mí, pero abierto a un usuario externo, en este caso por el videojuego. Y ese fue el año 2013, empecé esa investigación, apliqué a una posición académica en Los Ángeles, el año 2013 propiamente tal, y obtuve una posición de profesor asistente en Los Ángeles, en USC, Universidad del Sur de California. Y ahí desarrollé esa agenda un poco de investigación relacionando arquitectura y videojuegos por 5 años, hasta que tuve la oportunidad de aplicar a una posición de profesor asociado en la Universidad de Michigan. Y básicamente la oportunidad que se ofreció en Michigan fue muy buena y decidí con mi pareja irnos a Detroit y empezar a hacer la investigación, continuar la investigación desde la Universidad de Michigan. Desde hace muchos años previos a haberme reubicado a la ciudad de Detroit, creo que había como mucho interés de que los proyectos a nivel de videojuegos o lo que estaban tratando de hacer a nivel de simulación estaban muy vinculados a una ciudad como Detroit, ¿cierto? Había como una influencia muy directa. Y realmente fue una decisión que me acercó mucho más a las nociones que yo estaba tratando de dibujar un poco con la agenda social de los videojuegos y de lo que espero sea un proyecto de arquitectura que va a durar muchos años, ¿cierto? Que realmente el videojuego sea un punto de encuentro para construcciones que puedan independientes y que puedan ejercerse en una ciudad como Detroit. Creo que Detroit tiene una gran posibilidad de ofrecer esa conexión donde una ciudadanía pueda tener muchísima más agencia en sus propias formas de autoconstrucción.
por ende es una ciudad que me llama mucho la atención, tiene mucho potencial y realmente creo que es el punto, el lugar donde puede esta agenda florecer de alguna manera. Pero al mismo tiempo siento que el hecho de haber vivido en distintas ciudades como Los Ángeles, Londres y Santiago, siempre han tenido como una gran influencia en el pensamiento. O sea, realmente yo no nací y no siento que soy un ciudadano de Detroit todavía, soy como muy nuevo a la ciudad, todavía estoy como aprendiendo mucho de ellos, pero traigo conmigo como creo que 5 años en estado en distintas ciudades y creo que eso, cada ciudad me ha hecho como realmente reflexionar y también cada contexto académico, cada contexto social viene con sus propias influencias, viene con sus propias perspectivas y creo que ha sido increíblemente beneficioso, de alguna manera enriquecedor crecer con las ciudades que he logrado visitar y vivir, ¿cierto? Por ende, creo que Detroit está empezando un poco a ofrecerme un poco eso también, que es aprender de la ciudad de Detroit. Y como me fui a la ciudad de Detroit dentro de lo que fue el marco de la pandemia, que fue bastante difícil, creo que me siento muy nuevo a la ciudad todavía, así que falta mucho por explorar. En un momento el programa que existía en Bartlett era el programa Avatar, ¿cierto? Que estaba dirigido por Neil Spiller. En un momento ese programa se va a Greenwich, a otra universidad dentro del contexto de Londres, y la nueva persona que toma el cargo es Frédéric Miguerou. Y Frédéric Miguerou, que era el curador del Centro Pompidou, empezó a traer personas. Yo estaba trabajando en ese momento con Elisa Andrasek, Philippe Morel, yo estaba haciendo clases con Philippe Morel en la EA, y también lo trajeron a Bartlett y empezaron a ofrecer posiciones académicas a un nuevo grupo, algunos que estaban vinculados con la EA, pero otros ciertamente nuevos, Daniel Widrick, que no estaba enseñando previamente, y en ese momento también hubo un interés. Creo que Frédéric dijo, bueno, queremos expandir eso a una nueva generación, ¿cierto? Y ahí había muchas personas que muchos de nosotros estábamos de ayudantes de alguna forma a estudios mayores. Yo estaba trabajando con Alisa en Biothing, recuerdo que Jill Retzin estaba trabajando con Robert Stuart Smith en Cucuya, Manuel Jiménez estaba trabajando con Theo Spiropoulos en Minima Forms. Entonces era mucha de la gente que estaba, digamos, desarrollando ideas y desarrollando como técnica dentro de estudios que ya estaban más establecidos. Y Frédéric quiso darle una oportunidad quizá a esa generación. Sí, muchos vinieron de la EA, pero otros venían de Bartlett. Estaba Luke Pearson, muchas personas que siguen estando parte de Bartlett hoy. Y creo que Frédéric trajo mucha energía para que se generara una generación, con mucha confianza realmente, porque muchos de estas personas no habían tenido quizá un estudio antes, no habían logrado enseñar a ese nivel previamente, y esa confianza que Frédéric entregó, además con ese incentivo de generar algo único y algo propio, creo que fue muy importante y generó una generación. O sea, la generación nació de esa oportunidad, ¿cierto? Mi día a día es difícil porque he tenido una vida bastante nomádica dentro de estos últimos años, especialmente con la pandemia, pero yo en general creo que los días que logro programar, sentarme a diseñar o, digamos, pensar en arquitectura a través de programación o a través de diseño, son los mejores días, ¿cierto? Me toca mucho, obviamente, leer, preparar material académico, escribir, es algo que le he tomado mucho el gusto, pero me pasa que mis proyectos toman mucho tiempo. Un libro toma 3 años para mí, no soy un escritor muy rápido, digámoslo así, pero también un videojuego toma 3 hasta 5 años, y he tenido siempre presente proyectos muy largos, como de muy largo alcance. Una de las cosas que ha sido principal para mí ha sido optar de no hacer
digamos, fuera de lo que es un horario de 9 a 6, no trabajar fin de semana, no trabajar tiempos extra, por realmente remover un poco de una cultura arquitectónica que pasa trabajando toda la noche, que explota un poco una disponibilidad infinita de tiempo, y realmente pensar en cómo generar proyectos que pueden tomarse mucho tiempo, pero al mismo tiempo tienen una lógica económica, tienen una lógica de desarrollo que requiere una persistencia. Entonces, me pasa mucho trabajar en proyectos como los videojuegos que toman años y son solamente posibles en la medida en que no pasamos trabajando toda la noche o no trabajamos los fines de semana, mantener ciertos límites de una relación bastante más quizá sana quizá con lo que es el trabajo. Y he puesto mucho hincapié en eso, en desarrollar un estudio que trate de defender un poco esos principios y esos valores, porque yo siento que participé mucho de lo que fueron competencias arquitectónicas previamente, y siempre fue un trabajo que, uno, era gratuito, dos, no tenía ninguna garantía de ser recompensado, y al mismo tiempo estaba tan comprimido ese trabajo, quizás dentro de 2 meses, de desarrollar un concurso que obligaba a trabajar de una manera en que uno estaba, yo siento una explotación injusta, y que no me gustó nunca ser parte de ella, por mucho que tenía la pasión por la arquitectura que me invitaba a como trabajar más y más, pero la relación con el trabajo no era muy sana, y nunca me gustó pensar que iba a desarrollar un estudio que tuviera estas formas de explotación. Entonces ha sido como una pelea de cómo mantener protocolos de desarrollo de diseño y proyectos que no busquen pasantías no remuneradas, que no busquen explotar, digamos, trabajo gratuito de ninguna forma. Y creo que va de la mano con un poco las nociones de diseño que hemos tratado de desarrollar dentro de los videojuegos propiamente tales. Pero es sin duda una tarea muy compleja, creo yo, porque digamos es algo que es muy común, ¿cierto? Pero me gusta escuchar de que empiezan a aparecer historias que no aceptan o que reaccionan a estas prácticas. Creo que hemos visto muchas de estas historias dentro de lo que es marcos académicos contemporáneos, especialmente en ciudades como Los Ángeles, en ciudades como Londres, y creo que ha sido importante que la academia y que las distintas oficinas de diseño, también ha pasado en Chile, se reconecten con lo que son valores de trabajo ético, ¿cierto? Y conectar un poco, expandir lo que consideramos arquitectura o un trabajo social a realmente vernos a nosotros mismos dentro de ese proceso y no solamente aplicarlo hacia afuera. Y eso es muchas de las conversaciones que tenemos con alumnos y dentro del estudio tienen que ver con estas ideas. Claro, creo que para dar un poquito de contexto quizá para la gente que no ha seguido un poco el desarrollo, dentro de este verano del 2022 han surgido de manera pública o como producto, ¿cierto? Estas herramientas de texto, imágenes desde texto, ¿cierto? Y realmente no he escrito nada al respecto, lo he usado de manera frecuente y intensamente para realmente tratar de entender y tratar de ver si es posible diseñar o generar ideas desde modelos que han sido entrenados y de una manera completamente universal y de manera como black box, ¿cierto? Como a puerta cerrada de lo que es un público. Entonces es difícil entender si estos modelos pueden ser beneficiosos, pueden funcionar o no. Y la única manera que tenemos de explorarlos es usándolos, ¿cierto? Un poco, y realmente no es difícil engancharse con ellos y realmente explorarlos.
A mí creo que lo que tú mencionas a nivel de velocidad y aceleración creo que es bien interesante porque estos modelos logran, entendiendo que solamente generan una imagen, que es un boceto, un concepto que probablemente va a tener que ser iterado y desarrollado a nivel de 3D y a nivel de detalles luego, pero a nivel de concepto logran muy rápidamente generar algo realmente convincente en cierta medida. La pregunta que me llama la atención es cómo sin duda esos modelos aceleran a quienes los usan y cuáles son digamos, las cosmovisiones o las nociones de mundo que pueden ser desarrolladas por esos modelos. Y dentro de esa aceleración podríamos verlo desde el punto inverso, que es quizás partes del mundo que no participan de este proceso, quizá podrían considerarse que se han vuelto más lentos, ¿cierto? Hay una aceleración que genera que ciertas partes de diseño puedan lograrse muchísimo más rápido y con mucho menos trabajo, ¿cierto? Porque lo que nos interesa, desde mi punto de vista, no es lo interesante quizá en pensar que esta inteligencia artificial va a lograr un modelo geométrico nuevo, pero es más que nada cuál es la cantidad de trabajo que el arquitecto o el diseñador va a necesitar de poner para poder obtener ciertos resultados. Y esa relación históricamente ha sido increíblemente laboriosa y al mismo tiempo muy explotada por lo que conversábamos hace poco, que son modelos como el modelo de la competencia de arquitectura, que es un modelo bien establecido y que desperdicia el 99% de las entregas. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial creo que están empezando a invertir un poco ese modelo. Nosotros podemos generar cientos de imágenes en minutos y nosotros podemos descartar de cierta manera muchísimo más que vale la pena o que tiene interés. Entonces creo que hay como toda una dinámica de cantidad de trabajo, lo que requería mucho trabajo previamente a nivel computacional. Renderizar una imagen toma desde minutos a horas. Hasta el día de hoy, en una cosa de segundos, uno puede generar muchísimas imágenes, variaciones de esas imágenes. Entonces, creo que no quiero ser un evangelista de la tecnología. Creo que tengo muchísimas como incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta tecnología, pero al mismo tiempo creo que es bueno contemplarla y considerar cuáles son los vectores que está dibujando, ¿cierto? Porque realmente están empezando a alterar la manera en que nos relacionamos con un cliente, nos relacionamos unos con otros en términos de concepto, y además están generando la posibilidad de rápidamente explorar ideas que quizá no hubiésemos explorado o hubiésemos descartado muy rápidamente porque no teníamos el tiempo de modelarlas, de considerarlas de una manera profunda. Pero hoy día podemos quizá rápidamente empezar a considerar aspectos, ontologías que conectan, digamos, vía lenguaje, conceptos que quizá antes no se habían encontrado. Eso me parece interesante. Que la lógica de tiempo nos permitamos explorar ideas que antes no nos permitíamos explorar por una noción de no voy a investigar esa área porque me parece que no tengo el tiempo o los recursos para hacerlo, ¿cierto? Y desde esa perspectiva uno podría argumentar de que áreas que han tenido menos recursos históricamente podrían ser beneficiados. O sea, creo que la mayor cantidad de material que hemos visto dentro de estas imágenes están dirigidas a un 1% de la clientela, como lo ha sido la arquitectura siempre. Pero si es que la cantidad de recursos y capital requerido para generar esta cantidad de imagen o esta cantidad de diseño es muchísimo menor, pues quizá es posible generar diseño para clientes que antes no tenían los recursos para pagarlo, ¿cierto? Yo creo que estamos muy temprano en este proceso de adopción de estas herramientas, pero me llama mucho la atención de que distorsionando el valor de lo que es la producción de estas imágenes podríamos quizá empezar a encontrar nuevos clientes, ¿cierto? O imaginar mundos que usualmente no han tenido el capital para solicitar un render, solicitar una imagen de arquitectura, porque en general esos han sido
clientes de carácter corporativo, de carácter que tienen una acumulación de capital mayor. Entonces, me llama mucho la atención y me trae mucho interés poder pensar, y quizá un poco lo que he estado desarrollando yo con las imágenes en Midjourney específicamente, ha sido pensar cuáles son esos híbridos arquitectónicos que no han tenido voces en el pasado, que quizá caen en un ámbito académico o más teórico y conceptual, pero cómo se vería una ciudad que trata de reimaginarse, una ciudad como Detroit, por ejemplo, que se trata de reimaginar usando estas herramientas, y no sé si lo he logrado como de una manera consecuente, pero un poco ese es el pensamiento que está detrás de esas imágenes, ¿cierto? Es pensar, estos no son clientes que tradicionalmente hubiesen pedido, hey, quiero hacer un rascacielos, quiero generar una imagen, voy a usar Grasshopper, voy a usar una serie de técnicas que requieren capital e inversión, pero quizá se puede empezar a abrir una noción de nuevas arquitecturas que quizá antes no habían sido consideradas. Entonces, creo que hay mucho que por explorar dentro de lo que viene en los próximos años. O sea, creo que sin duda va a haber ya lo estamos viendo, un acercamiento inicial a través del lenguaje del inglés, a través de quizá conceptos que están ya establecidos dentro de un idioma, y de lo que es el norte global y conceptos americanos y europeos. Pero creo que la investigación es muy temprano para hacer una apreciación crítica. Me imagino que eso va a ser el caso, ¿cierto? Pero creo que es importante dar un poco de tiempo para evaluar estos modelos, y realmente cuando están en las manos de diseñadores que quizá vienen de un contexto distinto, como es, por ejemplo, en mi caso, depende, uno puede usar estas herramientas tratando de buscar un concepto que ya está construido o digamos dibujado dentro del modelo, o uno puede realmente traer los propios conceptos que uno tiene y trabajar con elementos mucho más básicos, materiales propiamente tales, organizaciones. Entonces realmente no estoy diciendo que el modelo sea realmente correcto, pero creo que he visto bastante maleabilidad dentro del modelo para poder operar con... Entonces no estoy tan seguro en realidad. O sea, creo que esa investigación es necesaria, y creo que en el marco de todo lo que es la ética de la inteligencia artificial, que es uno de las áreas más centrales, creo, en el desarrollo de tecnología, es necesario que tengamos un escepticismo importante de cómo se han desarrollado y cuáles son los vectores que están acelerando estas herramientas. Pero al mismo tiempo me gustaría pensar de que podemos hackear y usar estas mismas herramientas para expandir otros modelos de pensamiento que no estaban quizás predefinidos dentro de la tecnología. Creo que la tecnología es bastante primordial, digámoslo así, en términos de la construcción de imágenes a través de palabras, que se puede utilizar en muchísimas distintas trayectorias. Entonces, creo que, como he dicho muchas veces, es muy temprano para empezar a realmente hacer una crítica categórica de lo que se puede y no se puede hacer dentro de este contexto, pero sin duda vale la pena investigar un poco más al respecto. Sí, es difícil como establecer grupos territoriales unificados, diciendo Estados Unidos y Londres, por ejemplo, porque dentro de Londres, por ejemplo, lo que hablábamos de los grupos de pensamiento de materiales discretos, es muy antagónico quizá con otros movimientos que están dentro de Londres, ¿cierto? No antagónicos, pero paralelos, creo, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que es la bioarquitectura o la arquitectura que tiene que ver con materiales orgánicos, creo que es un área muy interesante, pero obviamente no hay una relación muy directa entre esos grupos. Dentro del ambiente norteamericano hay grupos muy, muy disidentes, por ejemplo, todo lo que es la fabricación digital, que es muy fuerte en la Universidad de Michigan,
es paralelo a lo que todo es el grupo de postdigital, por ejemplo, con Adam Fury y Ellie Abrams, que es un proyecto bastante más grande también que dentro de Norteamérica, o lo que mucha gente ha llamado un retorno a un posmodernismo, que también es otro grupo quizá dentro de Los Ángeles, UCLA y otras áreas que... Entonces hay varios proyectos, pero creo que debajo de un poco de todos de los proyectos bien establecidos de arquitectura o de diseño de Norteamérica y de Europa, hay algo que viene como debajo, que tiene que ver con... y que está creciendo y que a mucha gente le molesta, que es unas nociones de justicia social, ¿cierto? Que han venido con Black Lives Matter en Estados Unidos, que han estado presentes en Europa quizá de manera menos preponderante, pero sin duda, y si tú miras al arte, realmente la Bienal de Venecia este año, por ejemplo, fundamentalmente ha estado enfocada a nociones del pluriverso, nociones que empiezan a reenfocarse y mirar hacia el sur global, ¿cierto? Y creo que la relación que tú estableces entre el norte y el sur se ha vuelto primordial. Y me ha gustado mucho como revisitar un poco el trabajo de Diego Rivera, que dentro de uno de sus murales más importantes en San Francisco tiene la idea de la unión panamericana, ¿cierto? Que es la unión entre el norte y el sur. Y creo que personajes como Arturo Escobar, que lo he escuchado y lo he leído mucho dentro de un contexto norteamericano, empieza a hablar de cómo empezamos a revisitar o de construir un poco una pedagogía que está fundamentalmente basada en un modernismo, o decolonizar un poco la pedagogía académica de la arquitectura, y eso es un proceso que viene lento, pero que está como avanzando independiente a estos grupos que podamos delinear como grupos de diseño. Entonces, creo que es un proceso que es central y muy importante, y al mismo tiempo muy bonito de ver, que yo como chileno, viendo un poco lo que está pasando en Chile con una nueva constitución, con la construcción de un nuevo proyecto de país, que está muy alineado a una plurinacionalidad, una concepción de permitir y celebrar la diversidad de pensamiento. Creo que esos conceptos son referentes hoy día para una noción de justicia social que se está aprendiendo o se está visitando de manera muy fuerte en la academia de Estados Unidos, y creo que poco a poco más también en Europa. Creo que más fuerte en Estados Unidos hoy por la relación que tengo yo dentro de esas universidades, pero con mucho interés de avanzar un proyecto académico que tiene raíces en diversidad social, que es un proyecto que viene con mucha deuda, ¿cierto? Y eso no significa que el proyecto académico o el proyecto de diseño o el proyecto formal tenga que disminuir o que tenga que retroceder, sino creo que de alguna manera se va a abrir, ¿cierto? Se va a abrir a una diversidad de pensamiento en términos del uso de materiales, quién participa en la construcción, para quién es lo que diseñamos, ¿cierto? Entonces creo que hay una noción de realmente expandir lo que consideramos buena arquitectura de una manera muchísimo más amplia a una definición que ha sido hasta el día de hoy bastante sesgado, quizá muy cerrada por entidades o instituciones que han sido importantes históricamente, ¿cierto? Entonces el modelo del curador que define cuáles son los movimientos de diseño, el de constructivismo, o quizá cuando pensamos que va a haber una nueva generación, creo que eso está empezando a como desvanecerse un poco con respecto a los valores arquitectónicos que pueden surgir de lugares menos oficiales, digamos así, o menos canónicos dentro de un contexto académico, ¿cierto? Y eso me parece que es un proceso
necesario y ciertamente interesante y hermoso de alguna manera. Hubo una anécdota muy interesante, creo que cuando yo estaba en Los Ángeles, estaba en la Universidad del Sur de California, que es una universidad que está muy cercana a la escuela de cine, y le preguntábamos a los alumnos por qué no les gustaba modelar, hacer animación en 3D, y ellos decían, bueno, porque esa es la tecnología que trabajan mis padres. O sea, mis padres trabajan en Pixar quizá, o trabajan en 3D, y a mí me gusta volver un poco al 2D. Entonces creo que hay como distintas olas o, digamos, grupos que tienen ciertas fascinaciones y van rotando de alguna forma, ¿cierto? Creo que hay todo un área de una búsqueda de ciertas narrativas que van asociadas a la forma dentro de Estados Unidos que reaccionan o no les interesa quizá mucho lo que puede ser una exuberancia formal. En realidad como que hay toda una trayectoria que busca quizá conceptualizar muchísimo más la arquitectura. Y creo que desde una perspectiva, personalmente desde una perspectiva de celebrar nociones de diversidad de pensamiento, creo que me gusta mucho aprender de grupos que tienen distintas actitudes a lo que es el desarrollo de diseño, ¿cierto? Entonces, en otros casos tiene que ver mucho con la artesanía aunque sea en un contexto digital, la artesanía de la programación, la artesanía de los procesos de manufactura digital. En Chile yo soy muy cercano al grupo GT2P de Guillermo Pará, que ha logrado desarrollar proyectos de artesanía digital con mucha refinación hacia los materiales, pero que están muy vinculados al desarrollo tecnológico con herramientas como Grasshopper o otros de ese tipo. Entonces creo que es importante entender de que ciertas nociones formales nacen de distintos, digámoslo así, núcleos de valoración, ¿cierto? De cómo valoramos la forma cambia de contexto a contexto. Y yo, claro, viviendo y estando conectado a distintas comunidades internacionales de diseño, he visto que los grupos realmente valoran forma de una manera profundamente distinta. Por ejemplo, en Londres, tanto en la EA como en Bartlett, hay muchos grupos que valoran muchísimo el proceso, ¿cierto? El proceso en términos de, si la forma final no es la deseada, el proceso nos va a permitir generar una variación, una serie de variaciones y encontrar quizá la respuesta adecuada. En universidades quizá más de California, el objeto final, independiente de cómo se llegó a él, tiene que hablar por sí mismo. O por lo menos hay ciertas escuelas de pensamiento que juzgan al objeto final independiente de su proceso. Y que también tienen una crítica profunda a cómo el proceso se convierte en una retórica para argumentar quizá por una forma que quizá no logra operar en distintos niveles de complejidad, ¿cierto? Entonces, yo he visto ambos casos. Creo que en muchos casos la tecnología se usa como una retórica y hay muchos casos donde la tecnología efectivamente logra hablar de eficiencias, hablar de geometrías que quizá hubiesen sido imposibles de construir de otra forma. Entonces creo que hay que tener un grado de criticalidad hacia dentro de cada uno de estos grupos hay distintas versiones con mayor o menor valor, ¿cierto? Pero los grupos definen lo que yo llamaría códigos locales de valoración a la forma. Y creo que lo que es importante en un contexto global, especialmente cuando hablamos en español y empezamos a mirar revistas, es que nuestros propios contextos local, digamos, sudamericano, no entre en lo que se ha llamado históricamente un regionalismo, porque no son sistemas subsidiarios de movimientos europeos o norteamericanos, sino que son códigos locales que pueden establecer
tanto como lo son dentro de ese marco norteamericano o europeo, esos códigos locales crecen, se argumentan unos a otros y se establecen como sus propios sistemas de valoración. Y creo que es un proceso que es necesario que se expanda mucho más, que lo celebremos mucho más también a nivel internacional, de cómo distintas escuelas de arquitectura o escuelas de diseño o regiones logran establecer sus códigos de valoración, y que logremos tener una escuela, o sea, una disciplina de la arquitectura que es muchísimo más diversa, porque podemos registrar no solamente un movimiento moderno como un bloque, pero sino una serie de subgrupos o subnúcleos, ¿cierto? Que tienen estos códigos y que se suscriben a distintas condiciones o nociones del mundo. Entonces, yo tengo un registro como personal de cuáles son esos subgrupos con los que me he encontrado, y que a nivel de, obviamente uno hace investigación y se va dando cuenta, bueno, esto es como podría definirse como un grupo distinto. Y creo que es un proceso muy interesante, pero no he formalizado ninguna de esas investigaciones en forma de un libro o algo que pueda... creo que es algo muy orgánico, que están constantemente en movimiento. Hacia el pasado, yo soy como de una personalidad como muy... como de perseverancia, de proyectos largos, como mencionábamos antes, proyectos que toman varios años. Creo que no ha sido la... Muchos alumnos me preguntan, bueno, ¿cómo aprendo a programar? ¿Cómo aprendo a usar estas herramientas que son tan difíciles? No creo que no hay ninguna herramienta o como vara muy alta en términos de matemática o de técnica que es realmente compleja cuando uno tiene tiempo. Creo que lo más difícil siempre es la insistencia, ¿cierto? Y la insistencia es algo que a veces es difícil cuando hay condiciones de precariedad, ¿cierto? Entonces, como construir una noción de persistencia o una actitud de persistencia a cualquier, ya sea el desarrollo de software o el desarrollo de un proyecto de arquitectura, que puede tomar muchísimos años también, o aprender alguna herramienta específica, es un tema de perseverancia. Así que mirando hacia atrás, creo que esa ha sido un poco la perseverancia en proyectos que a veces uno siente que no están yendo bien o que necesitan, digamos, esa insistencia ha sido una de las actitudes difíciles de mantener, ¿cierto? En términos de futuro, creo que el proyecto que yo inicié a nivel digital, que ha tenido encuentros con lo físico y lo humano, presencial, digamos así, más allá del encuentro de una persona con un videojuego de la que yo no estoy al tanto, ¿cierto? Proyectos como el proyecto Bloom, que fue un juego físico que trabajó con instalación en un parque dentro del marco de las Olimpiadas de Londres. Creo que mi trabajo digital tiene que, a futuro, reconectarse con lo local y con lo físico de una manera bastante más directa. Y creo que el primer videojuego que desarrollé, Blockhood, era más una prueba de concepto de que un videojuego podía ser desarrollado por un grupo de arquitectura, y en el proyecto que estoy desarrollando ahora, que es Commonhood, trata de pensar una relación muchísimo más directa con lo que podría ser una construcción de una pequeña vivienda, y creo que a futuro es completar ese proyecto de la manera más, digamos, profesional posible, pero al mismo tiempo es extender la posibilidad de ese proyecto a ya sea comunidades que lo quieran usar o realmente usarlo propiamente tal como estudio dentro de contextos locales, ya sea en la ciudad de Detroit, donde estoy ubicado, y ser parte, convertirme en un jugador del juego, pero desde un punto de vista de un participador ciudadano de lo que es arquitectura construida para, digamos, con formas de actitudes de autoconstrucción, actitudes de autogestión que están presentes dentro del juego, pero que tratan de ser alimentadas y digamos, generar infraestructura para que esas iniciativas puedan florecer más, ¿cierto? Y si es que no funcionara, es como generar ese feedback loop dentro de lo que es la tecnología. La tecnología tiene que, desde mi perspectiva, fortalecer o vincularse a su
a una manifestación de arquitectura real, física, y en este caso que logre como involucrar agentes que tradicionalmente han sido excluidos del proceso.